Bienvenidos a la nueva emisión de Un Clavado a tu Cerebro. Yo soy Eduardo Calixto, programa dividido en 3 partes. Vamos a hablar de los neurotweets. Con más neurotweets e interacciones de esta semana, vamos a hablar del artículo científico relacionado con la cotidianidad. ¿Qué diablos tiene que ver el cigarro y la plasticidad neuronal? Y la reflexión de las neurociencias en la vida cotidiana. Comenzamos. Los neurotweets de esta semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? 8 neurotweets que tuvieron una gran interacción y una dinámica de, digamos, compartirse entre toda la comunidad de los neurotweets. Si quieres estar con nosotros, vete a Twitter, @ecalixto en Twitter y Dr. Eduardo Calixto y Eduardo Calixto en Facebook. Y ahí vas a poder ver todos los neurotweets, las integraciones, las preguntas y lo que ustedes me permiten y a través de con ello ir identificando qué es lo que podemos estar platicando en este espacio. Tweet número 1. El cerebro se adapta a la deshonestidad. La repetición del engaño hace que el cerebro pierda sensibilidad ante la mentira. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sabemos cuándo nos engañan, interpretamos cuando una información no es correcta y por momentos hasta sabemos cuando no nos están siendo honestos con nosotros. Cuando nos repiten constantemente la mentira, no es que la creamos, es que nos desensibilizamos. Y entonces ya las mentiras por momentos sentimos que ya no nos afectan. Triste realidad, pero por momentos esto explica por qué a veces una integración entre personas que se están mintiendo pueden durar por mucho tiempo. Tweet número 2. El cerebro inteligente entiende que no se le otorga lágrimas y tiempo a la persona que no pudo honrar el amor en su momento. Hacerlo es un doble error. Hay que entender que cuando nosotros queremos a una persona y vemos sus lágrimas, tendríamos que cambiar nuestra conducta. Tendremos que ser sensibles cuando esta persona está triste por nuestra culpa. Tenemos que honrar ese amor. Pero si esta persona no entiende el factor, las lágrimas que le estamos otorgando, mucho menos va a entender el sentimiento por el cual yo estoy haciéndole sentir este amor. Creer que una persona nos va a querer aún después de nuestro llanto y no nos hace caso, estamos cometiendo ese doble error. Todos los cerebros debemos entender que cuando una persona llora, deberíamos tranquilizarnos y cambiar la manera como convivimos con esa persona. Así que valora muy bien con quién estás y es necesario entender que entre más nos quieran, hay que entender el verdadero factor de las lágrimas que traduce un estado de tristeza muy fuerte para nuestro cerebro. Tweet número 3. No hay que desesperarse al cometer un error. Cometer errores es primordial para aprender. Subrayo y con letras mayúsculas. Cometer errores es primordial para aprender. El cerebro va a poner más atención en detalles futuros. Así que, mira, ya me equivoqué. Sí, a veces nos enojamos, a veces nos molesta. O, peor aún, nos enojamos con las personas que cometió errores. Déjame decirte, este es el principal factor a través del cual el cerebro va a aprender. Así que, bienvenidos a aquellos éxitos a través de los cuales nunca nos equivocamos, pero bienvenidos más a aquellos éxitos que se dan a través de haber superado mis propios errores. El cerebro siempre va a poner más atención en el detalle futuro. Siguiente neurotweet. Que el dolor sea largo y la felicidad sea corta indican que el cerebro aprende más rápido de las lágrimas que de las sonrisas. Activamos más redes neuronales ante lo negativo. Déjame contarte algo. El cerebro, eso es naturaleza neuronal. El cerebro pone más atención, aplica más y genera mayor llegada de glucosa, de sangre al cerebro cuando tenemos un problema, cuando hay cosas negativas y sumamos más los aspectos negativos. Mira, cuando tenemos un problema y sucede A, B, C y D, mira, esos problemas por separado podemos contenderlos y podemos hacer que las cosas lleguen a una solución. Pero si suceden 3 o 4, ya decimos, ¿qué más sigue? Tal pareciera que
que cuando aparece algo negativo en nuestra vida, no podemos contender con ellos. Aquí está el punto. Cuando hay algo negativo, se identifica, jerarquiza y trata entonces de no sumarlos. Entender que cada uno por separado se puede ir modificando. Este es un problema que tenemos la gran mayoría de los seres humanos. Así que, sí, las felicidades son cortas y los problemas a veces son largos. Sí, por la naturaleza neurológica de entender que tenemos que darle una respuesta y sabernos adaptar al estrés. Es parte de nuestra naturaleza neurológica, de nuestro cerebro. Siguiente neurotweet. 3 elementos que nunca regresan a tu cerebro: el tiempo, el origen de las oportunidades y la inocencia. Dentro de muchos, este concepto que yo puse aquí es específicamente darte cuenta que hay periodos críticos que nunca más van a volver a presentarse en la misma magnitud. El tiempo es tan subjetivo y al mismo tiempo pues, nos vamos a desaparecer y por momentos decimos, es que, ¿cómo quisiera tener y estar en esa oportunidad en aquella ocasión? Nunca va a regresar. El origen de una oportunidad, ¿vas o no vas? ¿Lo haces o no lo haces? Hazlo y te darás cuenta que esa oportunidad por momentos no regresa. Y la inocencia, romper el cristal, aunque juntes todos los pedazos de ese espejo, no volverá a ser lo mismo. 3 elementos que nunca regresan a nuestro cerebro. Siguiente neurona. El cerebro de un niño ríe en promedio 3 veces más en el día que el cerebro de un adulto. Y esto se debe a la liberación de dopamina. Y la dopamina disminuye a lo largo de la vida de tal manera que a partir de los 25 años reímos menos. Cuantitativamente, un joven de 15 a 17 años se ríe en el día aproximadamente de 300 a 320 veces. Y un adulto promedio difícilmente se ríe más de 80 veces al día. ¿Sí? No somos los mismos, no hacemos exactamente el proceso. Y aunque sea una persona que se ríe todos los días, nos vamos dando cuenta que el pago de la factura de vivir en este mundo es una disminución de los procesos que antes nos hacían reír mucho. Siguiente neurotweet. Para los niños menores de 9 años, la vida de sus mascotas tiene igual valor que el de una persona. Esto cambia en la medida que el cerebro crece. A este neurotweet, no saben, las redes sociales me pusieron, pues ¿sabe qué, doctor? Pues yo entonces tengo 9 años o yo nunca crecí porque mis mascotas son iguales que yo y, perdón, estos estudios involucran claramente que un niño de 9 años, para él es de igual valor la vida de su mascota que la de una persona. Todos entendemos que a lo largo de la vida esto se va modificando. Y ese es el proceso a través del cual se describe en este neurotweet. Sin entrar en controversia, yo quiero decirte que en la medida que nuestro cerebro va madurando, se va conectando más, efectivamente habrá una situación sobre las cuales no van a tener la misma magnitud de valor. Y yo no es que lo diga, esto está descrito e incluso en el valor de lo legal. Yo sé que muchos, no, bueno, ¿qué te digo? Yo tengo 2 gatitos, son mi adoración. Y cómo quisiera que ellos estuvieran a lo largo de mi vida conmigo. Pero tengo que reconocer que su vida, aunque es muy importante, son de mi mascota. Y los quiero, pero tengo que entender que sí hay una diferencia significativa con respecto al valor de la vida. Último neurotweet. En el enamoramiento, la vida tiene sentido. Todo puede ser divertido, se idealiza. No eres tú, es tu dopamina. Cuando más enamorados estamos, no, bueno, la vida parece de color rosa, idealizamos, quitamos errores. Es maravilloso vivir la experiencia. Disfrútalo. Ese enamoramiento no siempre va a ser lo mismo. Es la dopamina de nuestro cerebro. Nos quita lógica, congruencia y objetividad. Bienvenida a la dopamina en nuestra vida. ¿Qué sería nuestra vida sin dopamina? Y en especial el enamoramiento, que es lo que más le da sentido por momentos a nuestra vida, que por momentos pasa por momentos difíciles. Bienvenida a la dopamina en nuestra vida. Bienvenido seas tú a un clavado a tu cerebro. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque vamos a hablar del artículo de la semana. Regresamos.
Regresamos, este es Un Clavado a tu Cerebro, yo soy Eduardo Calixto y vamos a hablar en esta sección del artículo de la semana y la importancia que esto puede tener en nuestra vida cotidiana en relación específicamente al humo del tabaco. El humo del tabaco aumenta el riesgo de trastorno mental. Déjame comentarte, y aquí está lejos de decir que está bien, que está mal, simplemente vamos a analizar un factor sobre el cual pues ya está estudiado y este es un artículo científico ya publicado. Del artículo que voy a hablar en este momento es The Journal of Pediatric Healthcare. Es un artículo publicado en el año 2020 y específicamente habla de manera muy concreta sobre el cerebro, el desarrollo infantil del cerebro y la importancia que tiene el no fumar. Déjame contarte que este es un estudio hecho en Cincinnati por la doctora Mahave Gittens. Utilizó para esto una estrategia de estudiar 21,000 casos específicos de niños. Y es que este artículo, fíjate nada más, indica claramente que los niños que crecen en un hogar en donde hay humo del tabaco, o sea, donde uno de los dos papás fuma, sea mamá o papá, incrementa el riesgo de padecer enfermedades mentales, como es depresión, déficit de atención e hiperactividad, y a su vez trastornos de ansiedad, específicamente crisis de ansiedad. Este estudio, que ha sido ya ha sido varias veces referido, habla específicamente de un estudio longitudinal en donde al menos uno de los progenitores, si fuma, cuando fumaron los dos, esto se incrementa en su posibilidad. La descendencia, o sea, sus hijos tienen entre un 20 a un 50% más probabilidades de padecer cualquiera de uno de estos tres trastornos. TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de la conducta social o dificultad para el aprendizaje. Y se corroboró que cuando los adultos informaron sobre el consumo de el tabaco en el hogar, las familias que venían consumiendo este tabaco, los niños presentaron disminución y retraso en el desarrollo, trastorno en la ansiedad, depresión y problemas del lenguaje, aunado a estas condiciones. Lo interesante es entonces ver que en estas primeras etapas de la vida, estoy hablando antes de los 10 años, el procesamiento puede involucrar que de esta formación y de este cerebro en conexión y que se está desarrollando, el impacto puede ser demasiado negativo. Esto implica claramente que si somos padres y fumamos, tendríamos que tener mucho cuidado de fumar en presencia de niños. Ya sé que tú me vas a decir, pues claro, doctor, la gran mayoría de nosotros estamos involucrados en eso. Pues si bien alguien podría decir, pues no estaba muy claro el estudio, aquí ya está la publicación. Entonces, se muestra claramente entonces una causa sobre el fenómeno de efectos nocivos de la nicotina para el cerebro en una etapa crítica de la vida. Y entonces esta sustancia queda muy claro que un fumador pasivo, en especial el cerebro de un niño, tiene un efecto negativo, el humo del cigarro. Si uno se pone a explorar qué es lo que pasa, déjame decirte que el humo del cigarro tiene un efecto negativo sobre la plasticidad neuronal de construcción de redes neuronales, pero también sobre las redes neuronales que ya están integradas. Quiere decir que independientemente de esto, y no quiero decir que un adulto vaya a desarrollar TDAH cuando fuma, no, lo que quiero decir es que hay un fenómeno de plasticidad neuronal negativa, es decir, cortamos redes neuronales en la medida que se están conectando estas neuronas en la presencia del humo. Y lo que estamos diciendo es que el cerebro de un niño que tiene esta etapa crítica de formación y de integración, cuando más cigarrillos hay, genera este proceso de inhibición de cambios y de integración. Si tú me dices, bueno, doctor, ¿esto qué significa? Déjame decirte que entonces las redes neuronales, cuando se integran, funcionan de una manera no adecuada o de un incremento en su actividad que entonces hace que el cerebro esté generando más activación cuando no debería, déficit de atención, que no le permite ser selectivo en lo que está estudiando, en lo que está viendo. Y este es un proceso que deberíamos tener más cuidado. No es la única causa
o al menos no es digamos, el principal factor de generación de trastorno de déficit de atención, ni de depresión, ni de trastornos cognitivos, no, pero sí está influyendo demasiado. Estudios recientes implican claramente que pues, el TDA puede estar involucrado desde genética y algunos otros cambios, desde la edad del padre hasta algunas alteraciones en el neurodesarrollo, pero de una de estas es el tabaco. Sí tenemos que ser más responsables en el momento en que si usted fuma, ¿en dónde lo hace? Un fumador pasivo siempre va a tener consecuencias de estos eventos. Sí, yo sé que a lo mejor usted está molesto y decir, bueno, pero ¿por qué tiene que decir esto este doctor? ¿A él qué le importa? De algo me voy a morir. Pero ¿qué culpa tiene el fumador pasivo? Y mucho más si son nuestros hijos. Sí debería hacer reflexión esto. Y sí debería entonces involucrarse. ¿Por qué? Finalmente, estos estudios muestran cómo las redes neuronales o se conectan mal o no se conectan o inducen muerte neuronal. Y aquí sí ya estamos hablando de algo que ya es más complicado. Estos eventos, si bien a lo largo de la vida los podemos detectar ahora con mayor facilidad y existen terapias y existen procesos con los cuales podemos ayudar a estos niños, podemos reducir estos factores inducibles o que son genéticos o que están atrás o que están jugando desde la perspectiva de que es multifactorial, quitar este factor. Yo indico claramente, fumemos menos. Yo sé que usted va a decir, ¿y cuánto es menos, doctor? Bueno, pues entre menos tabaco es mejor. Esto es lo que indican las neurociencias. Y si no hay un cigarro, bienvenido sea este proceso desde el punto de vista de la plasticidad neuronal. Date esa oportunidad. ¿Quién soy yo para decirte qué debes de hacer y qué no? Pero sí, te reitero, este es un artículo científico, un artículo bien diseñado y un estudio que indica claramente en el campo de las neurociencias que el fumar no entrega buenos dividendos. Una adicción, sí, que la gran mayoría decimos, eso yo lo controlo, yo dejo de fumar cuando yo quiera. Sí, y es una de las adicciones que más podría, por ejemplo, dejarse. Y si bien un cigarrillo puede incrementar hasta un 225% la liberación de dopamina a nivel cerebral, que esto incluso está por arriba de lo que puede inducir el sexo y la comida, nos damos cuenta que la plasticidad neuronal que está asociada, queda muy claro que los procesos de activación de redes neuronales no deberían de estar así, involucrados en ese evento. Busquemos liberar dopamina por otros factores, el ejercicio, el viajar, el leer, el aprender cosas. Creo que vale muy bien la pena reflexionar sobre no solamente el fumar, sino el abusar del tabaco. Y no solamente sobre la vía respiratoria, sobre la inducción de cáncer, sobre los cambios a nivel de la plasticidad neuronal, sino de las consecuencias que puede haber en una casa en donde se fuma. Y este humo que se respira tiene y genera cambios neuronales cuyas cicatrices en el cerebro de los hijos o de los niños que estén involucrados, hay la probabilidad de inducir plasticidad negativa. Creo que bien nos conviene hacer esta reflexión y creo y aseguro que una menor exposición al tabaco va a ayudar mucho más a las personas, en especial al futuro de este país, al futuro de este mundo, los niños. Un cigarro dentro de casa que se prende no solamente va a quitar neuronas a quien la consume, sino va a modificar el desarrollo de plasticidad neuronal de los testigos, de quienes están, independientemente de cómo estén, consumiendo también ese cigarro. Cambiemos estas historias, por el bien de todos. Yo soy Eduardo Calixto, este es Un Clavado a tu Cerebro, y vamos a hacer una pequeña, muy breve pausa para regresar sobre la reflexión de las neurociencias en la vida cotidiana. Regresamos. Bienvenidos a la última parte del programa Un Clavado a tu Cerebro, la reflexión del día de hoy. Déjame contarte la historia de don Antonio, un señor malhumorado que la gran mayoría de los vecinos no le hacía caso porque siempre decía groserías y porque parecía que todo el día estaba enojado y porque de manera unilateral
él pensaba que los demás estábamos haciendo algo en contra de él. Y ese era un ciclo en donde pues, lo veíamos que salía y preferíamos incluso voltearnos o quedarnos dentro de casa hasta que él se fuera. Y pensábamos, qué extraordinaria vida, ¿sí?, en el sentido peyorativo, de una persona que siempre se la pasa enojado y peleándose con los demás y haciendo todo un análisis negativo. Déjame decirte que don Antonio había enviudado hace 6 años y que la gran mayoría de los vecinos que lo conoció pensaba que, bueno, pues don Antonio, pues qué lástima, pero le cambió la vida después de haber sido viudo. Y no se integraba, y cuando se hacía una fiesta comunal, él no iba, y cuando había juegos de niños, él salía y los regañaba y pedía silencio, y la única manera de verlo era cuando iba a hacer algunas compras de víveres, o cuando compraba su periódico y volvía a su casa refunfuñando, porque seguramente ya se había enojado con alguien. Lo que te quiero decir es que don Antonio era un individuo que vivía en soledad. Y la soledad es una mala consejera para el cerebro. Yo sé que me vas a decir, pero doctor, yo soy un forever alone, yo vivo solo y me encanta mi soledad, me encanta vivir en mi departamento y soy feliz con esta soledad. Mira, hablemos de soledades a soledades. Cuando el ser humano escoge su soledad y dice, yo quiero vivirlo, pero el fin de semana convivo, tengo pareja, ella está o él está en su casa, convivimos un rato y regreso a mi soledad. Esa soledad está llevada, está decidida. Estoy hablando que la soledad que no se escogió, que llega de repente, que no quiero vivir, esa soledad de que nadie me visita, de que nadie me espera, esa soledad de que murió mi pareja, de que ya estoy solo, esa es la soledad que más le hace daño al cerebro. El ser humano es un ser social por naturaleza, político por naturaleza. Necesitamos de los demás, necesitamos de la convivencia. ¿Por qué? Porque me hace sentirme parte, integrado a una familia, a una sociedad y sentirme parte de un equipo. ¿Sí? Eso ayuda a conexiones neuronales. Cuando una persona vive con su familia, interacciona con ellos, resuelve problemas, va generando esta estructuración que bien le gusta al cerebro y dice, claro, vivir la experiencia en una sociedad, en una familia, ayuda al cerebro a envejecer, a convivir. Si tú tienes a un papá, a una mamá, a un abuelito, te vas a dar cuenta que entre más los abracemos y les digamos que los queremos, les cambiamos el día, les cambiamos la semana, les cambiamos la vida. Una persona, después de los 60, 70 años, necesita esta integración y este abrazo, pero todos en especial, más en esa etapa de la vida. Lo que quiero decir abiertamente con esto que te estoy diciendo es que cuando hay soledad, el cerebro empieza a desconectar redes neuronales, específicamente del hipocampo, el sitio de la memoria y el aprendizaje. Cuando la soledad llega de manera intempestiva, el marcaje inmediato sobre nuestro cerebro es que el cerebro va perdiendo la memoria a corto plazo. Se van cambiando los recuerdos inmediatos. Sí, empiezan procesos de demencia. Esto lo acabamos de ver en la pandemia. Aquellos que murieron y que la persona, la pareja quedó sola, el impacto negativo es la demencia. Se entendió a veces el quédate en casa en déjalo solo y no te preocupes. Eso influyó negativamente. Y muchos de ellos empezaron con demencia, empezaron a olvidar cosas, empezaron a desconectar. Esto a lo largo de nuestra vida lo vamos viendo. Disminución de la memoria por un cambio de integración del hipocampo. Disminuye la actividad de la corteza prefrontal y disminuye también la activación de la amígdala cerebral. Las emociones se van modificando. La parte del cerebro con la que reconstruimos lo que estamos viendo, esta unión temporal con la parietal, temporoparietal, específicamente la derecha, se modifica. Los individuos en esta soledad ven lo que quieren ver. Tienen unos sesgos de, es que yo veo eso, es que te reíste de mí, es que te estás burlando. Por supuesto, en la soledad vemos lo que queremos ver. Así como, no sé si lo has escuchado, el sordo no oye, pero bien que compone. ¿Sí?
También en la soledad, el que ve lo que quiere ver. La soledad es una mala consejera cuando se vive de esta experiencia. Y déjame decirte más, incrementa el tono adrenérgico. ¿Qué significa? El cerebro libera más adrenalina. Ahí está la explicación de por qué te enojas, por qué se enojan, por qué son malhumorados, por qué todo es una posible agresión. Y esto incrementa la actividad cardiovascular y las posibilidades de un infarto, de una hipertensión, de un tratamiento que nos cueste más trabajo llevarlo, nos cuesta todavía más cuando estamos en soledad. Esta soledad que no escogemos, esta soledad que llegó de manera intempestiva. Por eso estas personas pueden estar malhumoradas. Creo que en estas condiciones deberíamos cambiar la manera como evaluamos, como criticamos, como solemos ver a una persona sobre la cual nos queda muy claro que su soledad la hace ser de diferente forma. Sí. Si vemos que hay un incremento del tono adrenérgico, cambios cardiovasculares, metabólicos, disminución de la memoria y además de ello, sesgos a favor siempre de ellos, la última parte de este proceso de soledad es una disminución de la parte más inteligente de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Hay un dato negativo impresionante. Pareciera que la corteza prefrontal, donde está el análisis matemático, la objetividad, la proyección de vida, el límite social, ¿sí?, va disminuyendo. Por eso se discute más. Cambiamos la manera y la manera lógica de ver las cosas. Y se empiezan a hacer eventos que por momentos decimos, no valía la pena. Sí, claro. Pero una persona en soledad, una persona con esta soledad, hace ese tipo de cosas y lleva a la reflexión. Por lo tanto, pareciera que esta es una espiral negativa. ¿Nos damos cuenta? Antes de juzgarlos, antes de señalarlos, creo que deberíamos ser más benévolos y deberíamos acercarnos. Sí, no es nada más buscar el culpable, sino en dónde estamos parados. ¿Qué es lo que podemos hacer para una sociedad más igualitaria y más justa? Y creo que podemos ver primero a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero también a nuestros viejos. Ojalá nos diéramos más la oportunidad de saludar, de apretar más las manos o de abrazar a aquellas personas que viven una soledad sin que ellos la hayan escogido. Y convidarlas de nuestra vida. Tal vez 5 minutos, tal vez 10, no lo sé. Pero eso le va a ayudar muchísimo al cerebro. No pensemos que una pastilla necesariamente va a poner en una mejor salud a una persona. Tal vez una palabra, un abrazo, un apoyo esencial. Será muy importante para que la soledad no sea tan intensa y a veces tan abrumadora. Quiero decirte que la gran mayoría de las personas en soledad que están por arriba de los 75 años viven una experiencia muy especial de la vida, que si estuvieran acompañadas seguramente sería distinto. Corolario, yo sé que me vas a decir, caramba, doctor, con todo lo que usted me está diciendo, mire, usted no sabe con quién vivo, ¿eh? Y la verdad es que cuando llega, tal pareciera que, ay, ya llegó aquel ogro o aquella que nada más me hace enojar. Piénselo, hasta para eso el cerebro conecta neuronas. El día que uno de los dos se vaya, se va a dar cuenta de la necesidad que incluso a veces eso ataba la vida. Déjame contarte, finalmente, la historia de mis abuelos. Los dos disfrutaban diciéndose que uno de los dos se iba a enterrar a uno o al otro. Cuando mi abuela enterró a mi abuelo, lloraba amargamente. Yo le dije, tú decías que lo ibas a enterrar. Tal parecía que disfrutabas decirle que se iba a morir. Ella volteó y me dijo, era mi viejo, y así nos queríamos. Tal vez habría que haber entendido cuál era su dinámica final. La soledad no viene mucho, y esto explica que algunas veces en soledad a veces nos atrapan enfermedades y cuando hay mucho cariño no tardan mucho en irse uno del otro. Experimentemos, pero también reflexionemos. La soledad no es buena en estas condiciones. Soy Eduardo Calixto, les mando un abrazo. Esto fue Un Clavado a tu Cerebro. Los espero para la próxima.